Porfa, háganme favor como de, aunque sea me interrumpen porque está un poco feo el internet hoy y ya para que podamos seguir. Ok, las reacciones de hipersensibilidad, mi nombre es Ricardo Villafuerte y vamos a comenzar. Las reacciones de hipersensibilidad, primeramente vamos a ver qué son las reacciones de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad pues va a ser una reacción que es de tipo inmunitaria. Esto va a producir un cuadro patológico, es decir, un cuadro exacerbado, como una respuesta determinada a un antígeno que puede causar trastornos, incomodidad e incluso la muerte del paciente. La hipersensibilidad a grandes rasgos va a ser la respuesta que va a tener el paciente ante un antígeno, que en este caso podría ser un alérgeno. Y ahorita vamos a ver los distintos tipos de clasificación de las reacciones de hipersensibilidad según las células que participen en cada uno de los tipos. Respecto a por qué es importante conocer las reacciones de hipersensibilidad, pues porque tiene mucho que ver con fenómenos inflamatorios, ¿ok? Tenemos acá algunos síndromes clínicos que en la práctica diaria vamos a estar pudiendo ver, como son desde algo tan leve como una incomodidad, como dice la definición, como puede ser sinusitis, rinitis alérgica, que son cuadros clínicos muy leves en los que únicamente va a haber un aumento de la secreción de moco, inflamación de vía aérea superior y de senos paranasales. Una alergia a alimentos, que ya es un poquito más serio, donde puede haber aumento de peristaltismo, sobre todo por la contracción de músculos intestinales, ya hay vómito, diarrea, nos puede llevar a un cuadro de deshidratación. Ya podemos ponernos un poco más serios con el asma bronquial, donde ya hay una obstrucción de la vía respiratoria, sobre todo por la hiperactividad del músculo lisobronquial. Hay inflamación, lesión tisular, etcétera. Sobre todo vamos a ver la fase temprana y la fase tardía ahorita. Y podemos llegar a algo tan grave como la muerte del paciente si no sabemos cómo tratar estas reacciones de hipersensibilidad, como es un shock anafiláctico o un cuadro de anafilaxia. Esto se puede deber a fármacos, picaduras de algunos insectos y algunos alimentos. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Hay liberación de mediadores proinflamatorios que están preformados y entonces esto nos va a dar reducción de la presión arterial, y si disminuye la presión arterial a causa de la dilatación vascular o de la vasodilatación, eso disminuye la perfusión de ciertos órganos que son importantes. Entonces va a disminuir esta perfusión sanguínea y aunado a que hay obstrucción de la vía respiratoria porque va a haber un edema laringio. Esto por una fuga de agua de un espacio intravascular hacia un tercer espacio, que eso vamos a ver ahorita, sobre todo en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, que vamos a ver que se da una vasodilatación bastante fuerte y que esto nos puede llevar incluso a la muerte del paciente. Ok, la clasificación, ¿cómo fue? Fue dada en 1963 y la clasificación que se usa actualmente es la de Helicums. Acá vemos al lado a estos doctores y ellos clasificaron la respuesta inflamatoria de acuerdo a los elementos característicos de la respuesta inmunológica que generaban el daño inflamatorio y también de acorde a la velocidad en la que se generaba el daño. No es lo mismo una reacción inflamatoria de tipo 1 a una tipo 4, varía sobre todo porque la tipo 1 es una reacción temprana y la tipo 4 es una reacción tardía. Entonces así se van a ir dando cuenta de cómo la clasificación no fue únicamente por los elementos característicos, no era nada más que si participaban eosinófilos, que si participaba la IgM o que si participaban leucocitos, sino que también la velocidad con la que aparecía el daño orgánico tuvo que ver en esta clasificación. Vamos a iniciar como tal describiendo los cuatro tipos. Según el tiempo de aparición, pues la hipersensibilidad de tipo 1 o también llamada inmediata. Esta es lo que típicamente conocemos como una alergia, ¿no? Aproximadamente de un 20 a un 30% de la población va a tener algún tipo de alergia y entonces esta va a estar mediada por la inmunoglobulina E. Tenemos que esta es de segundos a minutos. La hipersensibilidad de tipo 2 mediada por anticuerpos, esta ya es de minutos a horas. La hipersensibilidad de tipo 3 mediada por inmunocomplejos, donde ya es un poco más tardada. Y la hipersensibilidad de tipo 4 o también llamada hipersensibilidad tardía. Esta hipersensibilidad es mediada por células y esto se da en horas o días. Vamos a comenzar con la hipersensibilidad de tipo 1. Si tienen alguna duda o algo, sin problema me pueden interrumpir y ya aclaramos la duda, sin problema, con toda confianza.
La hipersensibilidad de tipo 1, pues como sabemos, está mediada por la inmunoglobulina E. Acá vemos una ilustración de la inmunoglobulina E. ¿Qué es lo que va a pasar con la hipersensibilidad de tipo 1? Va a catalogar o va a englobar la mayoría de las reacciones alérgicas. Es una reacción de tipo inmediata y va a estar mediada por la inmunoglobulina E. Entonces, vamos a tener a un antígeno cualquiera. Tenemos este antígeno, y ¿qué es lo que va a hacer este antígeno? Este antígeno va a causar una respuesta exacerbada según la definición de hipersensibilidad, y entonces este se convierte en un alérgeno porque va a causar una reacción alérgica. Un alérgeno es un antígeno que causa una reacción alérgica. Este antígeno es un antígeno externo. Acá es bien importante ver esto, que es un antígeno que viene de afuera. No es algo que tengamos ya en el cuerpo, sino que va a ser algo externo en la tipo 1. ¿Cómo vamos a poder inocular este alérgeno? Pues por la respiración, la ingesta o inoculación directa. ¿Cómo? Pues por alguna comida, hongos, picaduras de abeja, algunas drogas o medicamentos y el polen. Sobre todo esto es muy común en etapas de primavera. Y también pues en contacto con la piel, como con algunos con contacto en látex, que acá pues bastante importante, sobre todo los guantes de látex que se utilizan tanto, los guantes de nitrilo, por ejemplo, que también tienden a haber personas que hacen alergia a ese tipo de materiales. Algunas lociones, como algunos perfumes, al haber cambio de jabones, también es bien importante esta hipersensibilidad y se puede combinar. Ahorita que les hable de la tipo 4, les voy a hablar un poco de eso, de cómo es que la hipersensibilidad de tipo 1 puede darse de la mano con una tipo 4 de forma tardía, y ahorita vamos a ir checando esto. Ahorita vamos con la tipo 1 y importante de acá, que engloba la mayoría de las reacciones alérgicas, que el alérgeno es un antígeno externo y que puede ser por estas vías de acá. Está mediada por la inmunoglobulina E y tenemos la reacción inmediata. Ok. Para la mayoría de las reacciones alérgicas hay predisposición genética o predisposición familiar. No quiere decir que, por ejemplo, si mi papá o mi mamá son alérgicos, por así decirlo, son alérgicos al cacahuate o al maní, por ejemplo, no quiere decir que yo a fuerza voy a ser alérgico al maní, sino que únicamente lo que ellos me van a heredar es que tengo predisposición a formar alguna situación alérgica, a tener un cuadro alérgico a X o Y alérgeno. Ya va a depender del proceso de tolerancia a nivel inmunológico. Lo que se hereda es algo lo que van a heredar es algo que se conoce como atopia. La atopia es la predisposición que tiene el ser humano por formar inmunoglobulina E. Y entonces me doy cuenta que está mediada por inmunoglobulina E, y si mis papás son alérgicos a ciertos antígenos, entonces yo voy a estar predispuesto para formar inmunoglobulina E, no específica para ese antígeno, específica para cualquier otro antígeno, pero por el simple hecho de hacer un cambio de clase IgM a IgE, la IgE yo sé que se ve inmersa en la hipersensibilidad de tipo 1, por lo tanto, estoy predispuesto a una reacción alérgica. Este alérgeno pues va a ser necesaria una primera exposición o una fase de sensibilización y luego una segunda exposición o una fase de entrecruzamiento. Vamos a tener acá un linfocito T cooperador. Este linfocito T cooperador es el linfocito CD4, que son los también llamados linfocitos T helper, pero vaya sorpresa, este linfocito es hipersensible a este alérgeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos caminando una mañana muy bien nosotros, y hay muchos árboles. Llega el viento, sopla y el polen se desprende de estos árboles. Llega a nuestro tracto respiratorio, entra, pasa por la nariz, pasa por la boca, pasa por el árbol bronquial y llega al pulmón. Entonces acá tenemos en nosotros a nivel del pulmón, tenemos algunas células que son las células del polvo, y también tenemos algunas células dendríticas, que si recordamos las células del polvo pues son macrófagos, y las células dendríticas también tienen funciones como macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega acá el alérgeno. El macrófago a nivel del alvéolo hace su función, que son tres las funciones del macrófago, que es fagocita, procesa y presenta. Va a fagocitar, se va a comer este antígeno, ya lo tiene adentro, lo procesa y ahora sí lo externa a su superficie. Ya que lo externó a su superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Llega a un ganglio linfático. Aquí ya estamos ubicados en un ganglio linfático. Aquí anteriormente estábamos a nivel pulmonar. Este macrófago, esta célula dendrítica, viaja a un linfonodo regional y entonces el polen fue el alérgeno.
Vean cómo ya lo fagocitó, lo procesó y ahora lo está presentando. ¿A partir de qué lo está presentando? A partir de algo que se llama complejo principal de histocompatibilidad. Sobre todo el tipo 2, porque recordemos que hay dos tipos de complejo principal de histocompatibilidad, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a ser para antígenos internos, es decir, acá lo fagocitó, este antígeno o este alérgeno era externo. El tipo 1 acá no nos sirve mucho, por eso son células profesionales presentadoras de antígenos, porque tienen este complejo que es capaz de presentar antígenos previamente procesados, o sea, antígenos externos. Y dentro de las células profesionales presentadoras de antígenos tenemos tres, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues estas células fagocitan, procesan y presentan, las células dendríticas y macrófagos, ya fagocitaron, ya procesaron y ahora externalizan en esta región del complejo de histocompatibilidad tipo 2, que se llama Pocket, externalizan unos aminoácidos. Tiene una capacidad de 16 a 24 aminoácidos este Pocket y están en un ganglio linfático. Y en el ganglio linfático nosotros tenemos linfocitos T naive o linfocitos T vírgenes. Estos linfocitos ahora sí que están esperando al antígeno de su vida, porque son muy fieles, están elaborados para cierto antígeno. Entonces ya le llega el antígeno de su vida, este linfocito T naive, llega esta célula dendrítica. La célula dendrítica, dan de cuenta que es el amigo que los presenta. Les dice, acá está, mira, encontré esto, y a partir del linfocito T naive, que es su TCR, este receptor se llama TCR, que es receptor de linfocitos T. Este TCR tiene acá un dominio también, donde va a ser el entrecruzamiento. Aquí este amigo, que es la célula dendrítica, le va a presentar al antígeno que fagocitó, procesó y está presentando ahora, y ya le dice, mira, encontré esto. Y ya el linfocito T naive dice, vamos a ver si es algo raro, vamos a ver si es algo normal. ¿Y qué es lo que pasa acá? El microambiente del ganglio linfático es rico en interleucina 4. Entonces, esta interleucina 4 va a hacer que haya una polarización hacia una respuesta TH2. Recordemos que como es T naive, está en un estado TH0. Es decir, es una T helper, pero es en un estado neutro. ¿Por qué? Porque no le han presentado a ningún antígeno, porque no sabe hacia dónde diferenciarse. Pero sorpresa, con la interleucina 4, entonces se van a expresar ciertos factores de transcripción, como son el GATA3 y el STAT6. Y entonces estos factores de transcripción van a hacer que esta célula T naive se polarice hacia un estado TH2, produzca interleucina 4 y a partir de eso se va a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10. Y entonces estas interleucinas van a actuar sobre este linfocito T naive, van a exacerbar todavía más la producción de interleucina 4 y esta interleucina 4 tiene otra función en las células B, que también están a nivel del ganglio linfático. Están ahí estas células B y entonces esta interleucina 4 les dice a las células B, mira, yo sé que tú produces IgM e IgG normalmente, porque recordemos que las inmunoglobulinas de membrana de estas células B son la IgM y la IgD, que van a formar el BCR. Pero ahora la interleucina 4 le dice, quiero que haya un cambio de isotipo. ¿Y cuál es el isotipo? Pues la fracción cristalizable de la inmunoglobulina. Es decir, la inmunoglobulina, si le ven, es una forma de una Y y el isotipo es esta, la parte de abajo. Entonces le dice, cambia de una IgM que normalmente generas a una IgE, y esta es la predisposición para formar IgE específica para quién, para reconocer a este alérgeno que esta célula dendrítica le presentó a este linfocito T helper, el cual se polarizó hacia una respuesta TH2, se produjo interleucina 4 y entonces esta célula B hizo el cambio de clase de IgM a IgE y ya tenemos producción de inmunoglobulina E específica para este alérgeno. Entonces, ¿qué más pasa acá? Vamos a ver que les decía que se produce también interleucina 5 y la interleucina 5 va a activar eosinófilos y entonces produce su degranulación y comienza la cascada inflamatoria. Aunado a que se está produciendo interleucina 4 y también se está produciendo inmunoglobulina E específica para este alérgeno. ¿Qué pasa con la IgE? En los mastocitos nosotros tenemos unos receptores que son los FCE receptor. Estos receptores son receptores para la fracción cristalizable de la inmunoglobulina E.
Normalmente, pues estas espigas que vemos acá, estos anticuerpos no están pegados, pero como tiene estos receptores, llega el anticuerpo, llega aquí al mastocito y se une. ¿Se une por qué parte? Por la fracción cristalizable. Pero este anticuerpo ya sabe a quién va a reconocer. Acuérdense que va a reconocer al alérgeno, al que veíamos hace rato. Y entonces el mastocito es una célula que se interpreta como una célula, ahora sí, aunque suene burdo, muy precoz, porque se dice que se toca el mastocito y se degranula. Siempre pasa eso. Y entonces ahora imagínense, tiene esto unido a la membrana, pues más con ganas. Llega algo acá, se une y se va a degranular muy fácil y va a secretar histamina. ¿Qué es lo que va a hacer el mastocito acá? Pues llega en una segunda exposición, se da este proceso de entrecruzamiento, llega el alérgeno y entonces ya no se va a dar todo el proceso que vimos antes, sino que ya tenemos, gracias a la inmunidad adaptativa, anticuerpos contra ese alérgeno. Llega, se une a la región hipervariable acá y entonces por una reacción en cadena a nivel nuclear en el mastocito, pues hay degranulación. Acá se ve muy esquemático, como que si estuviera sacando todos sus gránulos el mastocito por la boca, que sería principalmente la histamina. Y entonces en una segunda exposición hay degranulación, se van a secretar mediadores proinflamatorios y es así como se genera una reacción alérgica. Importante de acá saber que va a haber una fase de sensibilización y una fase efectora. Reacciones de fase temprana van a ocurrir en minutos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se liberan mediadores inflamatorios donde van a haber proteasas, donde va a haber interleucina 5, que va a activar eosinófilos, donde va a haber histamina y la histamina va a ir a los receptores tipo H1 que están a nivel endotelial. Estos receptores tipo H1 y a nivel de los bronquios también nos van a provocar vasoconstricción por una dificultad respiratoria y a nivel endotelial, a nivel del vaso sanguíneo, pues vean cómo las uniones entre el endotelio vascular se ven afectadas y es ahí donde va a haber una fuga capilar de un espacio intravascular hacia un tercer espacio. Aunado a que se está produciendo también interleucina 1, 6, TNF-alfa y recordemos que la interleucina 1, 6 y TNF-alfa hacen que se eleve la temperatura y también nos van a activar algunas moléculas que tenemos a nivel endotelial, como son las integrinas y las selectinas. Al haber activación del endotelio vascular, pues más con ganas los elementos formes que tenemos acá, los polimorfonucleares que normalmente llevan un flujo laminar, pues van a salir. ¿Por qué? Porque las selectinas van a hacer que disminuyan esa etapa donde van tan fuerte y las integrinas hacen una unión fuerte y va a haber, aunado a todo lo que está pasando de la histamina, una quimiotaxis y van a salir de un espacio intravascular hacia un tercer espacio y entonces corremos riesgo de que el paciente, si no le controlamos esto, nos caiga en un shock anafiláctico por hipotensión, porque hay fuga capilar. Entonces el vaso sanguíneo no aguanta, hay vasodilatación y es por eso que hay edema, porque se sale a un tercer espacio, es por eso que hay rash, por la histamina también, y entonces aumenta la permeabilidad vascular. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Reacciones de fase tardía, de 8 a 12 horas. Estos mediadores proinflamatorios, llámese interleucina 4, 5 y 10, van a reclutar también leucotrienos. Los leucotrienos van a facilitar la comunicación. Estos tienen un papel importante, específicamente el leucotrieno B4 en papeles de personas asmáticas. Contra los leucotrienos han de haber escuchado alguna vez que recetan sobre todo en pacientes asmáticos con rinitis los famosos Lucas, los medicamentos que son Montelucas, Pranlucas, pues justamente actúan acá. No son la base angular de los tratamientos porque como ven únicamente estos facilitan la comunicación, son un adyuvante a la inflamación, pero no son como tal la fase angular. La fase angular de todo reacción anafiláctica va a ser los esteroides, los vasoconstrictores, dependiendo en qué etapa nos encontremos, y esto lo podemos usar los antileucotrienos como un coadyuvante únicamente. Estos mediadores inflamatorios van a exacerbar la respuesta TH2, van a ayudar a la activación de basófilos y van a ayudar a la activación y degranulación de eosinófilos con sus gránulos. Los leucotrienos, como les decía, van a actuar también en la contracción del músculo liso, ayudando a la comunicación entre elementos del sistema inmune. Van a atraer más células, como son neutrófilos, mastocitos, eosinófilos, y gracias a estos mediadores proinflamatorios, las integrinas y las selectinas van a estar ya activadas. Entonces van a salir todo esto de un espacio intravascular a un espacio extravascular, y es ahí donde viene el problema para el paciente.
¿Qué síntomas vamos a tener? Rash, enrojecimiento de la piel, que es lo común en una etapa temprana. Si no controlamos esto en una etapa temprana, es probable que el paciente nos caiga en un shock anafiláctico y haya incluso dificultad respiratoria. Va a ser dependiente de la cantidad de alérgeno a la que estemos expuestos. Si nos exponemos a grandes cantidades de alérgeno, vamos a tener síntomas más serios, como son aumento de la permeabilidad vascular y constricción de la vía aérea. Esto nos va a dar como tal compromiso de órganos vitales, gracias a que disminuye la tensión arterial, va a querer haber un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un estado de taquicardia, tratando de compensar esa disminución de la tensión arterial, pero a veces esto no es suficiente y el paciente puede entrar en una etapa irreversible y se nos va a un shock anafiláctico y lo puede llevar a la muerte. Es por esto la importancia de las reacciones de hipersensibilidad. El tratamiento que se le va a dar a los pacientes son tres pilares principalmente, que son los antihistamínicos, que nos van a ayudar a disminuir la permeabilidad vascular, a disminuir la broncoconstricción; los corticosteroides, que van a actuar a nivel de la fosfolipasa A2, disminuyendo la respuesta inflamatoria, porque recordemos también que a partir del ácido araquidónico, pues nos puede generar esta vía de los leucotrienos a partir de la activación de la interleucina 1 beta, que también es coadyuvante en esta situación, en esta cascada. Y la epinefrina en pacientes ya seriamente, pues que tengan una broncoconstricción muy seria o que tengan una hipotensión bastante seria, que nos va a constreñir los vasos sanguíneos. Tenemos las presentaciones intramusculares e intravenosa. La intravenosa va a ser un efecto más rápido aún que la intramuscular, y esto se da pues en un contexto intrahospitalario preferentemente. Eso respecto a la hipersensibilidad de tipo 1. Respecto a la tipo 2, también llamada citotóxica, tenemos acá un anticuerpo específico para un tejido. Este anticuerpo va a causar destrucción de un órgano o un tejido específico, porque recordemos que los anticuerpos son de la inmunidad adaptativa y son específicos para determinados antígenos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vámonos a nivel central del sistema inmunológico. A nivel central, llámese timo, llámese médula ósea, tenemos las células. Y las células van a pasar por un proceso de diferenciación, de maduración, y van a pasar por un proceso en el cual ya pueden salir de esta tolerancia central. Si están bien y atacan lo extraño, lo ideal sería que salieran estas células. Si están mal y atacan lo propio, lo ideal sería que se fueran a apoptosis, que se fueran a diferentes mecanismos silenciadores que tenemos. Pero hay veces que se escapan y entonces tenemos mecanismos de autorreactividad. Acá les presentan antígenos extraños y antígenos propios. Las que atacan antígenos propios se mueren, algunas tienen una segunda oportunidad, no todas las células, pero si vemos que en la segunda oportunidad también hay ciertos mecanismos donde vamos a, por así decirlo, silenciar o disminuir la actividad de esta célula o mandarla a apoptosis. Entonces, esto ocurre a nivel de los órganos linfoides primarios, en el timo las células T y en la médula ósea las células B. Esto sería lo ideal, que no salieran. Pero hay veces que se nos escapa, al sistema inmune se le escapa una que otra célula autorreactiva, y entonces esta célula autorreactiva va a atacar algo propio que no debería de atacar, y es así como se da una enfermedad autoinmune. ¿Qué va a pasar acá? Tenemos una célula B autorreactiva. Tenemos que con la ayuda de los linfocitos helper, lo normal es que la célula B produzca inmunoglobulina M, pero con la ayuda de los linfocitos helper, hagan de cuenta que los linfocitos CD4 son los que ayudan, son los que orquestan la respuesta inmunológica, de tal manera que acá le dicen a la célula B, a partir de ciertas interleucinas, haz un cambio de isotipo, polarízate de IgM a IgG, entonces ya produce mucha IgG y se supone que lo propio no lo debería de atacar, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Tenemos un antígeno y se supone que es propio, no lo debería de atacar, puede ser intrínseco o extrínseco. Entonces, estas inmunoglobulinas se van a unir a este antígeno y se supone que si en la tolerancia central hubieran estado bien, no habría un ataque. Pero acá, ¿qué ocurre? Tenemos un complejo antígeno-anticuerpo, entre comillas realmente, porque no es soluble, está localizado. El complejo antígeno-anticuerpo tiene que ser soluble como en la hipersensibilidad de tipo 3. Pero acá vamos a ponerlo así para esquematizarlo. Es un complejo antígeno-anticuerpo unido a una membrana. Acá está el eritrocito y hagamos de cuenta que esto es penicilina. Entonces, lo ideal sería que no hubieran reacciones hacia la penicilina, por así decirlo. Lo normal sería que hubiera un complejo antígeno-anticuerpo acá como abajo, que tenemos una Escherichia coli, y entonces a partir de este dominio de la Escherichia llega la región hipervariable de este anticuerpo,
que en este caso podría ser una IgG porque ya es de memoria, entonces llega y se une. Y entonces el anticuerpo, hagan de cuenta que le hace ver más apetecible a las células fagocitarias del sistema inmune esta bacteria. Pero nos conviene que estén en bacterias, pero no nos conviene que esté en elementos que son propios o en elementos que no debería de haber reacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unión del complejo antígeno-anticuerpo en el eritrocito. Y es ahí donde vienen los problemas, porque tenemos esta región que es la fracción cristalizable. Y recordemos que el complemento, que el sistema de complemento son proteínas pequeñas que nos van a dar una cascada enzimática. Idealmente, esto nos sirve para combatir infecciones, pero también nos puede ayudar en algunos, bueno, más que ayudarnos a afectarnos en un mecanismo de autoinmunidad. Estas proteínas del complemento, ¿qué es lo que van a hacer? Llegan y se pueden activar sobre todo la vía clásica. Recordemos que la vía clásica del complemento se activa por la IgG, por la IgM, por la IgA, y entonces esta vía clásica, yo siempre hacía la analogía de una gema, decía gema, GMA, y así no se me olvidaba que estas son las inmunoglobulinas que activan el sistema de complemento. Activan el sistema de complemento por la vía C1q, RS, y entonces llega el sistema de complemento y ¿qué es lo que pasa? Llegan las anafilotoxinas. Recordemos que el sistema de complemento pues tiene una parte que es C5A, C3A, C4A, que funcionan como anafilotoxinas y van a reclutar más células del sistema inmune. Pero tenemos también opsoninas, que esto lo que hace es opsonizar. Se une el C1Q acá y entonces se empieza a unir todo esto. Tenemos factores quimiotácticos o quimioatrayentes que son los que salen a la circulación y entonces todas estas les dicen a los neutrófilos, vengan acá. Y el neutrófilo tiene receptores también y el neutrófilo sabe que acá está pasando algo, se degranula, libera especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno y vean qué es lo que pasa con nuestro pobre eritrocito, pues se muere el eritrocito en caso de que sea ahí el daño. Entonces vean cómo el eritrocito no tenía nada que ver acá, pero por el simple hecho de que estuviera pegado a esta membrana, el daño fue localizado. El daño fue en eritrocito, el daño fue en plaqueta, dependiendo. Esto se da mucho en trastornos autoinmunes, sobre todo anemia hemolítica, trombocitopenia y en neutropenias. Este es el mecanismo 1 respecto al sistema de complemento. Y es lo que pasa acá, se liberan enzimas como la peroxidasa, mieloperoxidasa y las proteinasas de la matriz. Tenemos también radicales del oxígeno que van a afectar la estructura de este eritrocito o de la célula blanca en la que esté. Mecanismo 2 tenemos acá por el complejo de ataque a la membrana, que es por lo que se fabrica el sistema de complemento como tal. Desde C5b hasta C9 se forma el poro MAC y entonces estamos en las mismas. Está este complejo adherido, llega supongamos que es una IgG, por ejemplo, llega el C1, se une, se activa la vía clásica del sistema de complemento y entonces se forma el complejo de ataque a la membrana. Y si se forma un hoyo en el eritrocito, pues va a haber una lisis celular porque va a entrar fluido. Recordemos que la composición oncótica no es la misma dentro de la célula que fuera de la célula, ni la composición osmótica, es muy diferente. Entonces van a haber lisis por múltiples parches, hoyos que se les va a hacer a las células o al lugar donde esté el daño. Y es por eso que podemos tener algunas citopenias. Mecanismo 2, por el sistema de complemento, pero por la formación del poro MAC. Seguimos en la tipo 2. Mecanismo tipo 3 de citotoxicidad de la tipo 2, o sea, de la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, también puede pasar esto. Tenemos localizada este complejo inmune y entonces acuérdense de algo que se llama sistema retículo endotelial y nos vamos a nivel del vaso. A nivel del vaso nosotros tenemos algunos macrófagos, pero vean este macrófago de acá, tienen su membrana como unos bracitos y estos bracitos son receptores. El macrófago tiene muchos receptores en la membrana. Y este macrófago tiene receptores para la fracción cristalizable de los anticuerpos. Bueno, ahí va uno y acá tengo. Pero también tiene receptores para la fracción C3b del complemento. Entonces, imagínense, este pobre eritrocito, ni por más que quiera evadir la respuesta de este macrófago, pues ni a dónde irle. Tiene para la fracción cristalizable y para la fracción C3b. Prácticamente cuando llega lo reconoce y ¿qué dice? Lo fagocita, lo procesa y lo presenta, ¿no? No se le va a escapar a nivel del vaso. Mecanismo 3 de citotoxicidad.
Mecanismo 4, tenemos la citotoxicidad mediadas por células dependientes de anticuerpos. Acá van a participar las células natural killers. ¿Qué van a hacer las células natural killers? Tenemos acá el mismo escenario, es decir, está el complejo antígeno-anticuerpo unido a una superficie. El daño va a ser localizado. Es importante que sepan esto, el daño es localizado. No es que este complejo vaya a ir a otro lado y hacer daño en otro lado, porque ese sería una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Es la gran diferencia. Acá el daño es localizado. Entonces llega una célula natural killer. ¿Y las natural killers qué hacen? Las natural killers son células que vamos a tener rondando siempre en el cuerpo. Van a identificar células infectadas por virus y van a identificar células cancerígenas. El papel de las natural killers en mecanismos cancerígenos pues es muy importante porque acá tenemos que las células natural killers tienen un receptor que es el receptor NKG2D. Este receptor que tienen en la membrana las células natural killers nos va a servir para identificar células cancerígenas, porque en procesos oncológicos estas células van a expresar en la membrana dos proteínas, que son la proteína MIC-A y la proteína MIC-B. Entonces, a partir de este NKG2D, detectan a esta MIC-A y a MIC-B, y a partir de moléculas y receptores coestimulantes, estas natural killers, ahora sí que como está acá muy esquemática la imagen, van a vomitar, por así decir, o van a sacar algunas situaciones que se llaman perforinas y granzimas, algunas moléculas, perdón, gránulos tóxicos que tienen perforinas y granzimas. Eso harían en una célula cancerígena, pero ¿qué hace el cáncer? Este es un breviario nada más extra de esta plática. Lo que hacen las células cancerígenas es cortan estas proteínas, la MIC-A y la MIC-B, y las mandan a circulación. Entonces, cuando pasa escaneando la natural killer la célula, pues ya no hay nada, ya no hay proteína MIC-A, ya no hay proteína MIC-B, ya no hay receptor y ya no hay degranulación. Por eso es que el cáncer es bastante pues evasivo a la respuesta inmunológica. Regresando a esto, ¿qué es lo que hace? Pues es lo mismo, a partir de receptores, no por el NKG2D, sino para el receptor que tiene la natural killer, para la fracción cristalizable de este anticuerpo, vamos a tener que tiene su receptor para la fracción cristalizable, igual que el macrófago, pero el macrófago fagocitaba, procesaba y presentaba. Y la natural killer, ¿qué va a hacer? Como ya les dije, va a secretar lo mismo. Lo va a detectar como una célula infectada o como que algo no está bien acá porque se unió. Y entonces va a secretar perforinas, y las perforinas que hacen perforar la membrana, y las granzimas que nos los van a mandar a la célula a la vía de las caspasas 1. Y si recordamos, la vía de las caspasas es apoptosis, entonces muerte celular. Tiene varios mecanismos acá, el mecanismo tipo 2, si ven, ya llevamos 4. Y hay un mecanismo no citotóxico donde va a haber disfunción celular mediada por anticuerpos. Vean, acá tenemos un receptor, por ejemplo, receptor de acetilcolina, vamos a decir, llega y se une por la región hipervariable. Tuvimos la mala suerte que nuestro cuerpo hizo anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y entonces llega y se une. Cuando quiere llegar la acetilcolina, está obstruido su sitio donde va a unirse. Entonces ya no se puede unir, ya no puede efectuar esta acción. Y vean qué es lo que pasa acá. Tenemos la placa neuromotora, la unión neuromuscular. Un ejemplo de esto es la miastenia gravis, donde hay disfunción celular mediada por anticuerpos. La acetilcolina sale del nervio y entonces tenemos la placa del músculo. Acá tiene los receptores para acetilcolina en la parte inferior, pero está bloqueado porque nuestro sistema inmune se confundió y entonces hizo anticuerpos contra estos receptores. Y esta acetilcolina nunca va a poder llegar a su sitio de acción y entonces no se va a dar la contracción muscular. Y es por eso que hay debilidad en pacientes con miastenia gravis. Es un ejemplo de un mecanismo no citotóxico de hipersensibilidad tipo 2. Es localizado el daño, no se va a depositar en ningún lado y eso es lo importante de esto. El paciente pues va a estar con un músculo no estimulado y nos va a presentar debilidad. En el mecanismo tipo 3, que es diferente, acá vamos a tener complejo antígeno-anticuerpo. Este sí como tal es un complejo antígeno-anticuerpo soluble, es diferente al tipo 2 que estaba localizado. Este complejo antígeno-anticuerpo va a viajar por todo el cuerpo. Se puede formar, un ejemplo muy burdo, se puede formar en la cabeza y se puede depositar en el riñón. Imagínense cuánto viajó este complejo. Y donde se deposita es donde va a hacer el daño, porque es soluble. Entonces llega y se une, este complejo antígeno-anticuerpo se hace a nivel sanguíneo y llega a la pared de los vasos sanguíneos, se deposita ahí y entonces hay inflamación y daño tisular. Vamos a ver por qué. Tenemos acá una célula B plasmática, esta es una célula B madura y diferenciada, es decir, un plasmocito. Pasó de ser un linfocito B en la circulación sanguínea, sale a un espacio
a un tercer espacio y entonces se va a diferenciar hacia una célula plasmática. Esta célula B ya va a secretar inmunoglobulinas, porque cuando es célula B, recordemos que las tiene como parte de la membrana, el BCR, la IgM y la IgD, pero acá esta célula B madura, que es la célula B plasmática, va a secretar IgM. ¿Y esta IgM qué va a hacer? Ahorita vamos a ver acá, reconoce este alérgeno o este antígeno extraño y a partir de eso se va a poder secretar alguna inmunoglobulina. Quedamos que es IgM. La IgM va a reconocerlo. Tenemos acá los anticuerpos y entonces tenemos una célula plasmática acá, un plasmocito, tenemos acá un linfocito T helper, que el linfocito T helper pues siempre, como dice su nombre, ayudando a orquestar la respuesta inmunitaria. Tenemos acá el TCR y tenemos acá esta célula plasmática con el complejo de histocompatibilidad. Vean cómo estaba acá con el complejo de histocompatibilidad, con el BCR también, y entonces hay un cambio. Vean cómo se lo presenta al linfocito T. Le presenta esta célula plasmática al linfocito T y entonces a partir del complejo de histocompatibilidad tipo 2 se le presenta un antígeno externo, porque recordemos que es profesional presentadora de antígeno la célula B, y entonces el linfocito T, a partir del TCR, dice, a ver, ¿qué vamos a hacer acá? Hay que secretar citocinas. Y entonces a partir del ligando CD40 se da un cambio de clase. Secreta ciertas citocinas, llegan acá al receptor y la célula plasmática, en lugar de estarnos generando IgM, va a generar inmunoglobulinas de memoria, que son la IgG. Hay un cambio de clase. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es lo que les decía, vean la diferencia de la tipo 2. Este no es un complejo inmune porque es algo ya unido a la superficie celular. Un complejo inmune debe de estar soluble, así como acá, y entonces llega, se une al anticuerpo, se une al antígeno, y entonces este anticuerpo tiene que ser de característica IgG, en la tipo 2 podría ser IgG o IgM porque activaba el complemento, aquí tiene que ser de tipo IgG, entonces la IgG llega, se une a este antígeno, y ¿qué es lo que va a pasar? Este antígeno pues es soluble, va a viajar, este no viaja, el daño es localizado en la tipo 2, en la tipo 3 sí viaja, y llega y va a haber una evasión de la tolerancia central. Un ejemplo es en el lupus. Vean, vamos acá, nos vamos a ubicar a nivel central. Hubo un daño a nivel de la tolerancia central y se supone que no debe de haber autorreactividad con las nucleoproteínas, porque no nos conviene. Si no, imagínense, todas las células tienen núcleo. Tenemos nucleoproteínas donde sea. Entonces, o la mayoría más bien de las células tienen núcleo. Entonces, imagínense esta situación y vamos a tener que lo ideal sería esto, que contra algo extraño si atacara este anticuerpo, no autorreactividad, pero acá sí va a haber una autorreactividad. Y entonces, ¿qué pasa en el lupus? Tenemos todo el proceso que les dije a partir del TCR, a partir del MHC clase 2, del ligando CD40, el cambio de clase, y entonces ya hay producción de anticuerpos de tipo IgG contra estas nucleoproteínas, porque al sistema inmune se le escapó alguna célula en algún punto de la diferenciación, del compromiso, de la maduración de esta célula, y se le escapó. Y esta célula resulta que era autorreactiva para las nucleoproteínas. Y vean qué gran problema se hace en estos pacientes. Van a intervenir diversos factores. Este complejo antígeno-anticuerpo se forma, siempre hay formación de complejo antígeno-anticuerpo, donde sea, no crean que nada más en pacientes con lupus y así. Pero ¿qué ocurre? Llega un punto donde el sistema inmune se satura de tanta formación de complejo antígeno-anticuerpo. Lo ideal es que llegue algo y lo fagocite, y bueno, ya, pero llegan tantos complejos que es imposible para el sistema inmune lidiar con tantos complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, estos se escapan y se van a depositar ya sea a nivel del endotelio vascular, nos pueden dar alguna vasculitis, ya sea a nivel de la membrana glomerular, algunas glomerulonefritis, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos acá la fracción cristalizable y otra vez la misma historia. Llega la fracción C1 porque se va a activar el complemento. Recuérdense que era IgG, IgM, IgA y acá tenemos a la IgG. Llegan las anefilotoxinas y entonces se va a dar la destrucción, pero no del complejo, sino de lo que lo rodea. Y es ahí donde nos puede dar destrucción del endotelio vascular. Llega acá y el neutrófilo llega también acá porque tiene receptores también para la fracción cristalizable. Hay degranulación, se liberan especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, se aumenta la permeabilidad vascular, se liberan ciertas quimiosinas, hay vasodilatación, hay edema y hay destrucción del lugar donde se depositen. ¿Y dónde se pueden depositar? Si está mediada por complejos inmunes, por ejemplo en lupus,
tenemos que se puede depositar en cualquier lugar porque la producción de complejos inmunes es mucha. En riñones, algunas glomerulonefritis, sobre todo, va a afectar el filtrado de la sangre porque se va a perder la carga negativa que tiene la membrana basal glomerular. En las articulaciones va a haber un plasma filtrado y a partir de esto el líquido sinovial se va a afectar. Nos puede dar algunos casos de artritis. Y bueno, respecto a la hipersensibilidad de tipo 4, que es la última, todavía vamos bien de tiempo. Bueno, se va a caracterizar por la producción de daño tisular, mediado sobre todo por linfocitos T y macrófagos. Esta fue descrita en 1882 por Robert Koch, quien descubrió el agente causal de la tuberculosis, recordemos de él. Ya posteriormente, más tarde, Pichler la clasificó en 4 subtipos. Acá en la tipo 4 lo importante y lo que pues es crucial que sepan ustedes es que es mediada por linfocitos, sobre todo la tipo 4. Siempre van a haber linfocitos, por lo tanto es una reacción de hipersensibilidad tardía o retardada, también se conoce como hipersensibilidad retardada. Acá pues va a involucrar mecanismos celulares de daño, como les decía, y van a estar involucrados los helper y los citotóxicos. Vean acá, los helper siempre ayudan, incluso los citotóxicos CD8, acá parece que tuviera como un cuchillito este citotóxico que siempre va como a la batalla. Vean acá qué es lo que pasa. Tenemos los 4 tipos que se dividió. Pichler, recordemos que les decía ahorita, la clasificó desde una reacción 4A hasta una reacción 4D. La 4A, pues esta reacción va a involucrar la activación de la respuesta TH1. Estos linfocitos TH1 van a producir mucho interferón gamma. Como vemos acá, está mediada por linfocitos TH1 y macrófagos. Producen interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 2, 12, 17 y 18. Entonces son elementos proinflamatorios. Recordemos que el interferón gamma pues va a activar los macrófagos y entonces van a liberar estos macrófagos enzimas lisosomales, como ya les decía, las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico, citocinas proinflamatorias como más necrosis, más factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, y esto va a hacer daño local del tejido. Esto va a traer un infiltrado celular de neutrófilos y monocitos muy, muy importante. Estas reacciones tienden a ser reacciones crónicas y acá también es importante saber que este tejido que fue dañado se tiene que reemplazar, pero si la inflamación es prolongada y sostenida, nos puede llevar a un estado de fibrosis en el paciente. Y entonces la fibrosis hasta cierto punto en procesos de cicatrización es normal, hasta cierto punto controlado. Pero si el mecanismo inflamatorio se mantiene sostenido, esta fibrosis ya puede causar algún daño. Y entonces acá también fundamental saber que el interferón gamma va a estimular algunas células CD8, sobre todo en actividades citotóxicas. De tal manera que es muy fácil encontrar una reacción 4A coadyuvándose de una reacción 4C, porque el interferón gamma va a unirse acá. Y entonces acá sale una conclusión, que no porque yo tenga una reacción de tipo A, quiere decir que las demás no puedan estar interviniendo. O no porque yo tenga una reacción de tipo A, quiere decir que no pudo haber empezado como una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Esta es la fase tardía de las reacciones de hipersensibilidad, que pueden evolucionar de una 4A a una 4C, que puede evolucionar de una tipo 3, dependiendo los elementos, pero esto evoluciona con el tiempo. Entonces va a haber un daño bastante, bastante pronunciado acá. Respecto a la tipo 4A es eso. La tipo 4B vamos a tener linfocitos TH2 y eosinófilos. Se va a liberar interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La interleucina 5 se produce bastante a partir de los linfocitos TH2 y entonces vamos a tener que va a haber una inflamación de tipo eosinofílica, sobre todo en los tejidos. Este tipo de reacción alérgica se va a observar en algunos pacientes asmáticos, en algunos pacientes con rinitis, en pacientes que tengan problemas de la piel, como es dermatitis atópica, y en algunos exantemas de tipo maculopapular. Pero acá es una reacción tardía, porque se pueden preguntar, bueno, y si estás diciendo que la alergia era tipo 1, entonces acá como que los eosinófilos ya es tardía, porque ya participan los linfocitos, ya se dio una respuesta adaptativa. Y entonces acá un ejemplo de esta es el síndrome de Schurg-Strauss también,
y hay una hipereosinofilia en estos pacientes y sobre todo ya saben que es por la elevada producción de interleucina 5. En este cuadro clínico pues también vamos a encontrar algunas células T con perfil TH1, TH17, daños mediados por autoanticuerpos, etcétera. En la tipo 4C pues es importante acá saber que en este tipo de reacciones son los propios linfocitos los que van a causar el daño. Aquí se me pasó nada más, pero es TCD4 y TCD8. Ambos también nos van a dar esta reacción. Van a generarse perforinas y granzimas. Como les decía, los TCD8 también generan perforinas y granzimas, al igual que las natural killers. El mecanismo es más o menos igual. Y los factores de daño que van a hacer, pues van a tener acciones citotóxicas, como les decía. Sobre todo acá se van a ver involucrados algunos ligandos, como son el FAS y el FAS ligando, que estos van a estar en algunas células como son los queratinocitos, los hepatocitos, y entonces en este mecanismo hay que poner especial atención en pacientes con enfermedades ampollares, como son la necrólisis epidérmica tóxica inducida por fármacos o también llamado síndrome de Broglie. Es importante acá la 4C. Y respecto a la 4D va a corresponder a inflamaciones neutrofílicas. En estas, pues más o menos podemos citar a las postulosis exantemáticas agudas. Sobre todo esto es inducido por algunas drogas o fármacos. La enfermedad de Behçet, que ya sabemos también. Y acá es importante saber que los linfocitos van a producir la quimiosina CXCL8, que estos linfocitos van a hacer que atraigan a más neutrófilos y entonces estos neutrófilos van a ocasionar daño. Vean cómo cambia nada más la clasificación según qué es lo que se produce, según la polarización de los linfocitos y según los elementos que lo acompañan. Pero finalmente en todos hay linfocitos, linfocitos, linfocitos y linfocitos. Por eso es una reacción de tipo tardía la hipersensibilidad del tipo 4. Y acá les traía algún ejemplo de acá de los linfocitos T. Entonces tenemos una célula CD4, una célula CD8. La célula CD4, su función es secretar citocinas, orquestar la respuesta inmunitaria. Y tenemos a los CD8. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos las células T naive con su TCR, la CD4 muy feliz ayudando a todos, la CD8 enojada queriendo hacer su citotoxicidad por acá. Y entonces vamos a tener que ustedes van caminando un día muy felices por el campo y una hiedra venenosa les pasa rozando la pierna. Llega a la epidermis, se introduce a la dermis este alérgeno, este antígeno. Tenemos acá las células de Langerhans y las células de Langerhans son profesionales presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque son macrófagos de la piel y los macrófagos de la piel van a tener el complejo de histocompatibilidad de tipo 2, que es el que presenta antígenos externos. Y entonces acá vamos a tener que este complejo de histocompatibilidad le va a presentar a las células CD4 a partir del TCR, se les presenta y entonces hay una coestimulación y hay liberación de interleucina 12 a partir de las células dendríticas. Esta interleucina 12 da a la activación de más células CD4, interleucina 2, perdón, da a la activación de células CD4, la producción de interferón gamma y el interferón gamma, como les decía, activa macrófagos y los macrófagos van a producir interferón, van a producir interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y entonces yo me acuerdo que son citocinas proinflamatorias, interleucinas proinflamatorias que van a activar el endotelio vascular. ¿Y eso qué me va a causar? Si se activa el endotelio vascular, va a aumentar la permeabilidad vascular, va a atraer más células del sistema inmune a partir de la interleucina 1 beta sobre todo, y esto nos va a presentar el cuadro clínico típico que es rash, fiebre y edema. Vamos a tener que estas enzimas van a ser enzimas liposomales, va a participar acá el sistema de complemento y va a participar las especies reactivas del oxígeno secretadas por el macrófago y por los neutrófilos, de tal forma que esto nos va a causar un daño a nivel tisular. Eso también se puede ver en el test de la tuberculina o el PPD. Tenemos acá que se inocula un antígeno del Mycobacterium tuberculosis, entonces es necesaria una exposición previa para que haya una hipersensibilidad de tipo 4, porque es una respuesta tardía. Se inocula y a partir de los macrófagos llevan, fagocitan, procesan, presentan, llegan, hacen todo lo que hacen acá, que es lo que les mencionaba atrás, y entonces se da acá la reacción positiva. Dependiendo la amplitud de la reacción, la catalogamos como positiva o negativa, que acá en México pues es común el convivir con el bacilo de la tuberculosis, entonces no es muy sensible. Respecto a esto, ¿qué enfermedades vamos a tener acá? Sobre todo artritis reumatoide, en las articulaciones va a ser el daño acá, esclerosis múltiple que va contra la vaina de mielina y la enfermedad inflamatoria intestinal que va a dañar el revestimiento intestinal.
De acá tenemos que estos macrófagos van a liberar interleucina 6, el factor de crecimiento transformante beta, y va a haber polarización. Por eso es lo que les comentaba que no era exclusivo de una respuesta TH2, porque puede haber polarización hacia una respuesta TH1 y hacia una respuesta TH17. Y esta respuesta TH17 lo que hace es reclutar neutrófilos y es ahí como podemos exacerbar el daño. Tenemos acá el linfocito CD8, a partir del complejo de histocompatibilidad y el TCR se da la presentación de antígenos intracelulares. Se supone que no debería atacar esta bacteria y ¿qué es lo que pasa? Llega y la ataca a partir de perforinas que van a perforar, esta célula a partir de perforinas que perforan la célula y estas granzimas que mandan al núcleo a la vía de las caspasas 1 y se dan algunos problemas autoinmunes como son la diabetes mellitus de tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto y puede deberse a antígenos intracelulares, puede deberse a células con infecciones o células con cáncer, como les decía, puede ser tanto el CD8 como las natural killers acá. Y finalmente les presento acá una tablita. Si gustan tomarle screenshot o algo, está muy resumida esta tablita. Estos son los mecanismos de hipersensibilidad. Recapitulando, en la tipo 1 el antígeno es soluble, por ejemplo, el polen, como veíamos, el reactante inmune acá es la inmunoglobulina E. ¿Qué va a pasar? Se van a activar los mastocitos, hay una fase de sensibilización, que es una fase temprana, y una fase tardía de activación. ¿Qué procesos podemos catalogar acá? El asma, la rinitis alérgica, y si no tratamos a este paciente nos puede llegar a un shock anafiláctico. Tipo 2, asociada, el antígeno va a estar asociado a células o matriz extracelular, es decir, no es soluble. ¿Qué células van a participar acá o qué elementos? La IgG y la IgM. Entonces, el efector son los fagocitos, aunque acá en la tipo 2 se quedó muy corta la tabla, la verdad, porque estábamos viendo que habían hasta cinco tanto mecanismos de fagocitosis por el sistema de complemento, también por las células natural killers, etcétera, ¿no? Y entonces acá puede haber citopenias. Por ejemplo, las pancitopenias, también puede haber eritrocitos bajos, las plaquetopenias, todo eso se engloba en el tipo 2. Tipo 3, antígeno soluble, que era el que les decía que se deposita. Tractante inmune, la IgG, que son a partir de complejos inmunes circulantes. Las células van a tener el receptor para la fracción cristalizable del complemento y también el receptor para el sistema de complemento, y es así como se va a dar el daño. Pero el daño se da a distancia de donde se formó el antígeno, el complejo antígeno-anticuerpo. Y acá tenemos el claro ejemplo del lupus eritematoso sistémico. Tipo 4 se divide en 4A a la 4D. Tipo 4A, estimulación directa de la célula T o antígeno presentado. Reactante inmune, sobre todo es una respuesta TH1 con producción de interferón, activación de macrófagos, y entonces tenemos ejemplos de dermatitis de contacto, artritis reumatoide. 4B, una respuesta TH2. El eosinófilo es el que nos da acá la pauta y nos puede dar asma. Tipo 4C, estimulación directa de una célula T. Los linfocitos citotóxicos van a secretar perforinas y granzimas. Acá el efector van a ser los linfocitos TCD8 y nos puede dar exantema buloso. Y la tipo 4D, que es una estimulación directa de célula T o antígeno, sobre todo presentadas por las células profesionales presentadoras de antígeno. Aquí, pues el efector va a ser el neutrófilo por una polarización hacia una respuesta TH17 también. Y entonces tenemos ejemplos como la enfermedad de Behçet, las pustulosis exantemáticas. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Habías dicho algo sobre atopia. ¿Qué significa eso? Ajá, la atopia es, por ejemplo, la atopia era lo que les comentaba al inicio. Es la predisposición que tiene el cuerpo para generar inmunoglobulina E. O sea, va muy de la mano ligado a las alergias. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina E es algo que pasa en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, el cuerpo normalmente genera IgM e IgD, pero acá lo que está pasando es que el cuerpo heredó de los padres esto y entonces por un mecanismo de ciertas interleucinas hay un cambio de clase. Y si se genera más IgE, entonces hay más mastocitos sensibilizados. Va muy de la mano con la hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, a grandes rasgos, atopia es la predisposición del cuerpo para generar inmunoglobulina E. Gracias.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé si se corte al minuto, faltan 5 segundos, creo, o no sé si siga la reunión. Ah, no, sigue la reunión acá. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Y si no hay preguntas, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado la plática y cualquier duda, pues acá pueden mandarlo al departamento de Inmuno o ahí por Facebook igual. Me pueden buscar Ricardo Villafuerte y cualquier duda ahí se las puedo contestar sin problema. Que tengan buena tarde y hasta luego.